Veamos este tema de ajustamiento curvilineal con un ejemplo de aplicación, y para eso vamos a tomar el caso 4 del cuadernillo justamente de esta unidad para ver cómo trabajamos, y la idea siempre es esta, o sea, ver las salidas que dan las computadoras para los distintos modelos y ver con qué criterio nosotros elegimos cuál es el mejor modelo para ajustar a ese conjunto de datos y bajo qué criterios. Esa es la idea que se sigue en esta práctica. Bueno, el caso 4, recordemos, se utiliza un molino de viento para generar corriente continua. Se hicieron 45 determinaciones de los pares ordenados para la velocidad del viento en un caso y la corriente continua generada en las unidades que corresponden. Y esos datos, que serían 45 pares de pares ordenados, o sea, serían dos columnas, donde una columna es viento y la otra columna es corriente, y se los procesó con un software estadístico, en este caso el InfoStat, y se le fueron pidiendo al software los diferentes modelos. En el caso del modelo lineal, entramos en el menú de, de regresión lineal, y dentro de regresión lineal decimos quién es la variable regresora y quién es la variable dependiente, y le pedimos que aplique regresión simple lineal, y esta es la salida correspondiente. Para chequear esto vemos que la variable dependiente justamente es corriente, como nosotros lo estamos planteando, que la cantidad de datos son 45, y aparece el R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, que es 0,79, o sea, 79% de la variabilidad de, de la variable de las mediciones de corriente están explicadas por este modelo lineal. ¿Bien? Y un 21% no está explicado por este modelo, se considera aleatorio. Y luego tenemos el otro cuadro, donde tenemos en la primera columna la indicación de, de qué estimación de qué coeficiente se está haciendo. La constante, recuerden que se refiere a beta sub 0, y beta 1 en este caso, que la variable independiente es la velocidad del viento. Tienen sus valores de estimación 0,83 y 0,24, sus errores están de cada uno de los coeficientes, límite inferior y superior si queremos armar intervalos de confianza, el valor de t para las pruebas t de cada uno de los coeficientes, los valores de p que surgen de estos t muestrales que se han obtenido. Y por lo tanto, acá, al ser menor que el 5%, se rechazan hipótesis nulas para las pruebas hipótesis de ambos coeficientes. Si queremos hacer una para el modelo, tenemos el análisis de la varianza, donde nos da una F muestra de 164,15, lo cual es menor que el alfa, lo cual genera un valor de P que es menor a 0,0001, o sea, que es menor que el alfa que planteaban. Por lo tanto también se rechaza la hipótesis nula que decía que beta 1 era igual a 0. ¿Cuál es el diagrama de dispersión? Nosotros siempre decimos, a partir del problema, fijen el diagrama de dispersión, que por razones de espacio en la diapositiva lo hemos puesto aquí, pero tendría que ser el primero que uno ve, y ya ve que la nube de puntos está mostrando una cierta relación curvilineal. Y lo que sí observen ustedes, un punto que estamos acá, que tiene menor valor de ordenadas, es como que baja muy rápidamente, como que no está muy asociado al comportamiento general que tiene el resto de los puntos. Esto lo vamos a ver porque es el punto que nos trae luego inconveniente en los residuos justamente. Y a la derecha de este diagrama de dispersión tenemos las salidas del residuo del modelo lineal. Y siempre le hemos dicho que no solamente alcanza con hacer las pruebas hipótesis y mirar la bondad de ajuste del modelo, sino que es necesario mirar hacer un análisis de los residuos, en este caso los estudiantizados, para poder llegar a tener el criterio si seguimos o no con el modelo planteado. Y justamente en este gráfico de residuos muestra que hay una cierta forma curvilineal de la nube,
y nos está diciendo que hay una mala especificación del modelo, que en realidad no tendría que haber considerado un modelo lineal, sino más bien un modelo curvilineal, que es lógico y se condice con el diagrama de dispersión que nosotros tenemos al lado, que también muestra cierta curvilinealidad. Y también acá aparece un valor atípico, está más o menos un valor de menos 3,6, lo cual lo hace atípico, está fuera del rango entre menos 3 a más 3, y es justamente este punto que le decía que el diagrama de dispersión tenía un comportamiento diferente al resto de los puntos que estamos observando. Pero sí vemos que hay una curvilínea de los residuos, por lo tanto nos lleva a poder plantear otros modelos que describan una curva. Lo primero que planteamos es un modelo polinómico de segundo grado, una parábola, porque una parábola es una cúbica, y bueno, por justamente lo que decíamos al principio, si nosotros solamente vamos a observar un máximo, correspondería a una parábola y no un cúbico. Bueno, en la salida, cuando le pedimos en InfoStat, esto sería exactamente igual, ir a regresión lineal, luego nos pediría cuáles serían las variables regresoras y cuál es la variable dependiente, y cuando damos entradas en ese cuadro de diálogo vamos a tener una solapa que dice polinomio. Si entramos en polinomio y vamos a ver que nos pide qué grado de polinomio queremos ajustar, le pedimos el de segundo grado y nos da como salida lo que tenemos aquí. Otra vez chequeamos que la variable dependiente es corriente, 45 datos, y el r cuadrado, fíjense que aumentó, o sea, ahora es 0,88, o sea, el 88% de la variabilidad está aplicada por el modelo del polinomio de segundo grado. Bien, y abajo, por supuesto, se nos agrega una fila más, que es la estimación del beta sub 2, sombrero. Por lo tanto, tenemos tres filas y no dos como en el caso lineal. Si fuera una cúbica se nos agregaría otra fila más. Y eso está indicado en la primera columna que dice velocidad al cuadrado, que está indicando que esta estimación corresponde a la estimación de beta sub 2 sombrero. El error, los límites inferior y superior, y luego tenemos toda una columna, los valores de t, para las pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes. Beta 1 y beta 2 dieron significativo, pero beta sub 0 ya no hay evidencia para rechazar hipótesis nula, por lo tanto estaríamos aceptando que beta sub 0 es igual a 0. Y en el caso del modelo, recuerden que en este caso sí es diferente, decía que si rechazamos hipótesis nula, teníamos que no sabíamos discernir si podemos un modelo lineal o un modelo cuadrático. En este caso se rechaza hipótesis nula porque el valor es menor al 0,0001 el valor de P, por lo tanto este valor es menor que el alfa que planteamos. Fíjense que cuando modelamos la única duda que tendríamos es que si en la modelación que hacemos del modelo del polinomio de segundo grado es que si en el modelo colocamos o no la estimación del beta sub 0. Y eso depende del problema y el grado de influencia que tenga beta sub 0. ¿Por qué? Porque en una prueba de coeficiente el único que no da significativo es justamente la estimación de beta sub 0 sombrero. Por eso yo les decía que cuando uno mira la prueba del modelo y rechaza hipótesis nula, luego tendría que ir y ver lo de los coeficientes a ver cómo modela o cómo rearma el modelo propuesto del polinomio. La salida de los residuos del polinomio, de lo que se muestra en la parte superior de la diapositiva, vemos que el comportamiento de la nube de residuos con respecto al valor 0, recuerden que cuando los puntos están sobre el valor 0 significa que el modelo estimó el mismo valor que el valor observado, o sea que ha habido poco residuo y el modelo anduvo bien. Pero no vemos ningún comportamiento que no sea aleatorio de la mayoría de los puntos. Lo único que otra vez aparece un valor atípico, que otra vez tiene que ver con ese punto que les había dicho al principio, que tendría un valor aproximado de menos 3,2.
pero el resto de la nube de puntos tiene un excelente comportamiento desde el punto de vista de la gráfica de los residuos. Bueno, si le ajustamos un modelo exponencial, en el caso para poder trabajar con el software estadístico, o también lo podemos hacer con Excel si queremos, o sea, esto perfectamente se puede trabajar con planilla electrónica. La única salvedad es que tendríamos que pedir una transformación de la variable dependiente, que en este caso es corriente, pedir una transformación y a los valores que tiene ese vector, o sea, en esa columna de valores, aplicarle que le saque el logaritmo de esos valores. Y luego pedir una regresión simple lineal con los logaritmos de corriente contra los columnas, los valores medios originales de la variable independiente, que es la velocidad. Por lo tanto, la única diferencia en el tratamiento con lo que venimos dando es que ahora la variable dependiente no estamos tratando con los valores originales, sino con sus logaritmos, porque hemos hecho una transformación de esa variable. Luego todos los pasos para pedir en el software la salida es exactamente que el de una regresión simple lineal. Y para chequear que esto ha sido así, fíjense, observamos en la salida y vemos que la variable dependiente es el logaritmo natural de la corriente. En cambio, la variable independiente está en los valores originales, que es velocidad. Otra vez son 45 datos y vemos que el coeficiente de terminación nos da 0,59, o sea, 59% de la variabilidad de los logaritmos naturales de corriente están ajustados por este modelo exponencial, lo cual es muy bajo y realmente parece ser un mal ajustamiento de este modelo curvilineal. Las pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes, el que pasa la prueba de T es el coeficiente beta 1, pero no lo pasa el beta sub 0. Para el modelo sí pasa la prueba de significancia, pero el valor de P es menor que el alfa que nosotros planteamos. La salida de los residuos para el modelo exponencial, bueno, primero que muestra un valor muy atípico, que es siempre nuestro valor atípico en todos los ajustamientos, pero fíjense, llegó a un valor casi de menos 6, o sea, ya es un valor extremo, muy atípico con respecto al resto. También vemos que tenemos una gran masa de datos por encima del cero y a menor cuantía por debajo, o sea que acá también nos está mostrando los residuos que no es un cierto patrón curvilineal que no se soluciona todavía con este modelo exponencial. Bueno, si planteamos un modelo potencial, recuerden que este era doble logarítmico, ¿cómo podemos esto resolverlo en Infostat? Y bueno, pedimos previamente transformación de variables, de la variable corriente que aplique el logaritmo natural y genere una variable nueva que se llama logaritmo natural de corriente, y también lo haga con el vector de valores o la columna de valores de velocidad y genere un conjunto de valores que es el logaritmo natural de la velocidad que obtenimos. Lo mismo podríamos hacer con Excel. Excel es generar dos nuevas columnas donde esas nuevas columnas son los logaritmos naturales de los pares observados originales y luego pedir regresión simple lineal en esas variables transformadas. En ese caso estaríamos teniendo las salidas como los que estamos obteniendo aquí. Otra vez miramos el R cuadrado, que es de 0,75, que sería 75% de los valores están ajustados de la variabilidad de los logaritmos de naturaleza corriente, están afectados por este modelo que planteamos, lo cual no es realmente un valor adecuado. Y luego tenemos el cuadro siguiente donde las estimaciones de los coeficientes, y fíjense en las pruebas de hipótesis para los dos coeficientes rechazarían las hipótesis nulas. Y luego para el modelo también tenemos un valor de P muy pequeño, por lo cual también estaríamos rechazando hipótesis nula de que el beta 1 asterisco beta 1 asterisco es igual a 0. En el diagrama de los residuos, el análisis de los residuos del modelo, fíjense, del potencial que acabamos de plantear, bueno, otra vez vemos un valor extremo ya
cercano a menos 5.5, el mismo punto que tenemos. Pero también vemos una forma curvilineal de la salida de los residuos, o sea que con el potencial tampoco estamos solucionando este problema de la curvilineidad. Nos sigue dando un diagrama de residuos, de análisis de residuos que es curvilíneo. Para poder discernir con cierto criterio cuál de los modelos probados debemos elegir, armamos este cuadro de referencia de análisis y elección de datos donde tenemos la primera columna los distintos modelos que hemos probado. Luego en las siguientes filas, en las siguientes columnas tenemos cada uno de los posibles estimadores de acuerdo al modelo que se está utilizando. Y por ejemplo tenemos beta 0, beta 1 y beta 2. El beta 2 solamente aparecería en el caso del polinomio de segundo grado. Luego el R cuadrado que hemos obtenido en cada uno de los modelos que hemos aplicado. Luego unas columnas para ver si han pasado las pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes del modelo, donde el asterisco significa que es significativo y el NS significaría que fue no significativo, o sea que no pasó la prueba, o sea que no se puede rechazar hipótesis nula. Y luego al final una breve descripción con algunas palabras de cómo ha sido la gráfica de los residuos que hemos obtenido de la aplicación de cada modelo. Por ejemplo, en el modelo lineal la estimación de beta sub 0 sombrero es 0,83. La estimación del estimador beta 1 sombrero es 0,24. Nos dio un R cuadrado de 0,79. Fue significativo la prueba para beta 0 y beta 1. Por supuesto, no tiene beta 2, por lo tanto no hay prueba significativa de prueba de T por el coeficiente de T2. Y sí fue el análisis y la varianza nos dio un valor de P menor al 0,05, lo cual lo dio significativo. Lo que sí que al observar la gráfica de los residuos se ve una curva y un valor atípico. Bueno, con el mismo criterio, el modelo polinómico, la estimación de beta sub 0 sombrero es 0,09, el de beta 1 sombrero es 0,52 y aquí se interesa el de beta sub 2 sombrero porque un modelo cuadrático es de menos 0,02 y el R cuadrado se nos elevó a 0,88. Lo único que el beta sub 0 en la prueba de este coeficiente dio no significativo. O sea que acá la duda es que si elegimos este modelo es que si incluimos o no el primer sumando. Beta 1 fue significativo, beta 2 fue significativo, el modelo fue significativo. Lo único problema que tenemos en los diagramas de dispersión es que hay un valor atípico que tendríamos que ver si lo dejamos o no. O sea, ese valor que nos está dando valor atípico. En el caso del exponencial, también con el mismo criterio, vamos viendo las salidas y nos da un menos 0,07, 0,14, un pésimo R cuadrado de 0,59, también nos dio no significativo el coeficiente beta 0, y si beta 1 y si el modelo. Y tenemos un modelo atípico y una cierta curvilínea muy poco, en realidad se ve muy poco porque el peso que tenemos de este valor atípico es muy grande. Si sacáramos este valor atípico, varíamos también, creo que una mayor curvilínea. Pero el R cuadrado también es muy malo. El potencial es menos 0,52, 0,75, mejora el R cuadrado con un 0,75, dio significativo tanto los coeficientes para el modelo, pero la salida de los diagramas de los residuos nos dio que también presentaba una curva y un valor atípico. A manera de solamente de ejemplo, veamos qué pasa si elegimos el modelo potencial. El modelo potencial, recuerden que la forma lineal que nos quedaba, el modelo muestral, de regresión simple muestral que nos quedaba, según lo que vimos anteriormente, era y sub i asterisco sombrero igual a beta sub 0 asterisco más beta 1 sombrero por x sub i asterisco, o sea, el beta sub 1 no tiene asterisco. Por lo tanto, por la salida que tenemos y por las salidas del software, tenemos que el beta sub 0 asterisco, o sea, la estimación del estimador beta sub 0 asterisco sombrero,
era menos 0,52. La estimación del beta 1 sombrero es 0,75, porque acá está en forma lineal. Si lo queremos llevar a los valores de la variable original en sus escalas de medición tal cual se hizo en la práctica, lo que tenemos que aplicarle antilogaritmo al beta sub 0 asterisco sombrero de menos 0,52, aplicándole antilogaritmo natural, obtenemos el 0,595, que es el valor que le colocamos. Y en cambio beta 1, que no tiene asterisco, lo dejamos tal cual fue la estimación obtenida en la salida. Si esos valores los graficamos por los valores de X dentro del intervalo de observaciones que tenemos, obtenemos la gráfica que corresponde. Fíjense que no es muy curvilineal en esta parte, parece prácticamente, como está variando muy poco, casi una recta. Pero sí es importante la forma de presentación de la salida, donde tenemos en escalas original de las medidas, tanto corriente como velocidad, se coloca el modelo obtenido y el R cuadrado que hemos obtenido. Esta es la forma general que van a presentar, y por supuesto suele ser mejor poner las mediciones originales y cómo el modelo se ajusta a esos valores originales. Por lo tanto, si interpretamos aquí en este caso el modelo potencial, el 75% de la variabilidad de los valores de corriente continua son explicados por el modelo potencial, tal cual hemos puesto, y ponemos, por supuesto, en las escalas de mediciones originales. Y las pruebas son significativas a un nivel del 5%, y sus residuos presentan un valor atípico transformado muy extremo, porque fíjense es menos 5,5 aproximadamente. Y además son curvos, por eso este modelo realmente no se sostiene bastante, y elegimos el caso del polinomio. Y veamos el caso del polinomio de segundo grado. Entonces, la interpretación del mismo sería que el 88% de la variedad de los valores de corriente continua del molino son explicados por el modelo polinómico, y escribimos también en el gráfico correspondiente las estimaciones de cada uno de los coeficientes, y como en un caso velocidad está elevado a la 1 y en el otro caso velocidad está elevado al cuadrado, y el R cuadrado corresponde. Si para los valores dentro del intervalo, los valores observados de X, damos valores a este modelo, obtenemos y vemos que acá sí hay una curva que trabajaría mejor con los datos observados conscientes. Lo único que se aclara que beta 1 y beta 2 sí fueron para las pruebas de los coeficientes significativos, y que tenemos un valor atípico que es de aproximadamente menos 3, que bueno, que después el analista, o sea el investigador, verá qué hace con ese valor, o que si realmente no tiene mucho peso en el conjunto de los valores, puede dejarlo sin problema y seguir trabajando con el modelo. Bajo estos criterios en general, más bien numérico y estadístico, se elige este modelo polinomio. A veces no es tan tajante. Vean que ustedes acá hay varios criterios para ver cuál. Hay otras herramientas, otros criterios dentro del análisis de regresión que nos permiten a nosotros ver si un punto vale la pena sacarlo o no. Serán estudios los leverage famosos, pero que están fuera de este curso, por supuesto. Pero luego siempre priva, y eso es lo importante, que este concepto lo tengan ustedes, priva el análisis biológico que se hace. Si el modelo realmente responde a las expectativas del investigador y explica el comportamiento biológico que está viendo, ese es el modelo que el investigador va a tender a elegir, porque entiende que el punto de vista biológico tiene una mejor explicación que otro modelo que quizás con un mejor R cuadrado y algunos otros criterios sería más indicado, pero que en realidad la explicación biológica del otro modelo no se ajusta, y por lo tanto baja las expectativas estadísticas. En vez de tener un R cuadrado de 0,90, baja a un 0,85 de coeficiente de determinación, pero que sí el modelo de 0,85 le da una explicación biológica adecuada.
Repasemos entonces qué hemos visto en esta clase. Primero hemos clasificado o advertido que tenemos modelos que son lineales, modelos lineales, simples lineales, que en caso de y teníamos toda una teoría desarrollada al respecto, que son los modelos de regresiones simples lineales, donde teníamos toda la metodología para generar estimadores mínimos cuadráticos, cómo generamos las estimaciones, las pruebas de hipótesis correspondientes, las bondades de ajuste y la forma de analizar sus residuos. Y tenemos, si no son modelos de regresiones simples lineales, tendríamos modelos de regresiones no lineales. Pero algunos, aunque su descripción responden a una curva, podemos a través de transformaciones de subvariables linealizarlos, y una vez que lo linealizamos, aplicar toda la teoría correspondiente a regresiones simples lineales. Por lo tanto, veíamos que podemos transformar una de las variables, generalmente la dependiente, y podemos llegar a transformar las dos variables o transformar una sola variable, la independiente, en el caso de la recíproca. Pero transformando las dos variables llegamos a modelos lineales, por lo tanto ese conjunto de modelos le llamamos modelo intrínsecamente lineal. En el caso de los polinomios, un caso particular, donde un polinomio de grado 1 era el modelo lineal que nosotros venimos viendo. Y un polinomio de grado 2, parábola, que tienen gráficas, siempre es la misma variable independiente, lo único que te ha elevado a potencias diferentes. Tenemos una metodología de resolución de estimación de los coeficientes, que es una metodología matricial, que puede obtener la solución de un vector donde están todos los estimadores al cual se quiere lograr las estimaciones correspondientes. Luego tenemos lo que va cambiando, que son las pruebas de coeficientes para t, que valores de coeficientes son los que son significativos y quienes no, y generar también la prueba de F o el análisis de la varianza para ver si el modelo es aceptado en forma completa o no. Y después tenemos, por supuesto, los modelos que son no lineales, que no podemos transformar la variable, pues siguen siendo no lineales, y por lo tanto, para eso se desarrolla toda otra teoría que está fuera de este curso. Vimos una aplicación con salida de software estadístico y vimos la importancia de armar un cuadro de referencia para poder analizar cuáles de los modelos planteados el que mejor y bajo cierto criterio es elegido por el investigador, para decir que ese es el modelo más adecuado para solucionar la problemática que está estudiando. ¿Qué temas son los que se han aplicado acá? Y todo lo que hemos desarrollado en regresión simple lineal entra dentro de estos conceptos de ajustamiento curvilineal. Muchas gracias por su atención.